Vosotros preguntáis. Y nosotros respondemos. Bienvenidos a un vídeo de preguntas y respuestas. Mi nombre es Juan y soy entrenador de Steelifting y especialista en entrenamiento de fuerza. Y yo soy Pablo, también entrenador y atleta de Steelifting. Tengo bastante experiencia a mis espaldas. Fui el año pasado al Campeonato de Europa y juntos vamos a responder todas vuestras preguntas. Vale, primera pregunta. ¿Cuál es el RPE ideal para progresar en un bloque de Streetlifting intermedio? Realmente no creo que haya un RPE correcto para empezar a progresar. Y sobre todo, si eres un atleta intermedio, ya tienes que saber que tienes que exponerte a todo tipo de RPE. La clave está en la versatilidad. Entonces, exponte a RPEs altos, porque son los que de verdad te desafiarán y te harán enfrentar tu técnica. Y exponte también a RPEs un poquito más bajos, precisamente para poder trabajar y hacer todo ese trabajo técnico. Ese equilibrio entre ambos, junto con una buena gestión del volumen y de la intensidad, será lo que de verdad te haga progresar. Normalmente cuando somos principiantes no tenemos ni idea del RPE que manejamos. Por eso también es muy importante que nos expongamos a distintos RPEs para que realmente conozcamos nuestro cuerpo. Conforme vamos avanzando, más cautelosos tenemos que ser a esas exposiciones altas. Entonces vamos a ir aprendiendo conforme pasen los bloques y pasen nuestras etapas dentro del Steelifting, conforme vayamos compitiendo y haciendo bloques. Aprenderemos a manejar sobre todo eso, qué RP tocar en cada momento y sobre todo cuando se acerca la competición sí que exponernos a esas cargas más altas de cara a llegar de la mejor forma posible. Vale, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué factores estructurales determinan la mejor variante para cada atleta? ¿Cómo influye la longitud húmero-antebrazo? A ver, yo no dividiría las variantes de un atleta en función a sus palancas y proporciones corporales. Creo que el mejor enfoque que hay para elegir una variante para cada atleta depende de tu weak room y de en qué punto seas más lento. Si te cuesta más la fase inicial del movimiento, trabaja la aceleración ahí. Si te cuesta más la transición, trabaja la transición. Con respecto a la parte de las palancas corporales, creo que Pablo es una persona que puede hablar mucho mejor del tema que yo. Cuando comienzo a trabajar con un atleta, siempre hay que hacer un análisis sobre qué se le puede dar mejor y peor. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la dominada, conocemos que hay gente que se da mejor los tirones que los empujes y la gente que suele dar mejor los tirones suele tener los brazos más largos. Pasa igual con el peso muerto en el powerlifting. Entonces, el consejo principal es que tiendas a enfocar tus bloques iniciales a aquello que se te puede dar mejor. En mi caso, por ejemplo, que tengo el brazo muy cortito, pues se me suele dar mejor la dominada supina que la prona después de probar y probar. Pero también, como dice Juan, cuando vas entrenando, te va aumentando la masa muscular que vas teniendo y estos weak room y estos sticking point pueden ir cambiando y variando a lo largo del tiempo. No somos seres que nuestras palancas determinen exactamente cómo somos desde un inicio, sino conforme cuando vamos avanzando en esto del entrenamiento nos vamos dando cuenta de que nuestras palancas pueden ir cambiando en función también de la masa muscular, de la experiencia, de si tenemos lesiones. Entonces tenemos que atacar exactamente en momento concreto los puntos débiles que van surgiendo. ¿Cómo puede hacerse más conocido el streetlifting a nivel mundial? Creo que al final el streetlifting es un deporte muy joven y que está siguiendo un curso natural muy bueno. De hecho, si lo comparamos con el powerlifting, su primo gemelo, estamos siguiendo un avance muy importante gracias también a las redes sociales. El que haya también varias federaciones y que exista pues cierta rivalidad entre ambas, pues puede hacer también que para los atletas sea todo mucho mejor porque va a hacer que estas federaciones compitan entre sí para ver quién tiene más predominancia. Entonces las marcas irán apoyando cada vez más el deporte y este crecerá a su vez. Bueno, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pablo y pienso que para que realmente el deporte crezca no tiene que tener el monopolio una única federación o asociación como puede ser el Final Rep. Creo que esa competitividad en un nicho como es el nuestro siempre va a fomentar el crecimiento. Y es que al final, si surgen más federaciones, más asociaciones, va a haber una mayor pelea porque los atletas compitan en una federación u otra. Por tanto, esas empresas o esas asociaciones irán dando más facilidades a los atletas o mejores premios, como ha dicho Pablo, que las marcas les apoyen más, resultando en una mejor calidad para todos los atletas que compitan en ellas. ¿Sirven EMOMs, supersets, antagonista, agonista o clusters en movimientos principales? Bueno, pues como persona que ha probado todo tipo para los básicos principales, tanto clusters como EMOMs, como en las super series para también combinar fondos y dominadas. De hecho, yo empecé haciendo fondos y dominadas, haciendo primero dominadas y luego me iba corriendo tiki 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 con el lastre a la fondera. Lo que pasa es que es algo incómodo, o sea, no es algo que haría a día de hoy.
Sobre todo eso lo dejaría para otro tipo de momentos, a lo mejor si tengo muy poco tiempo o si lo quiero dejar para el final como trabajo accesorio, pero sí que es verdad que las super series antagonistas-agonistas no las utilizaría ahora. El tema de los EMOMs sí que creo que puede ser muy interesante, ambos lo incluimos mucho como trabajo técnico, y luego el tema de los clusters también puede ser muy interesante, sobre todo para los principiantes, el trabajo cluster para sacar más dominadas, para superar cierto estancamiento de acumular repeticiones con una carga que nos frustra o que tenemos ahí un poquito estancada, puede ser muy buena opción. De verdad, de hecho tengo una pregunta. Si hago esas super series agonistas-antagonistas, ¿se me ponen esos brazos? ¿O...? Mi respuesta a esta pregunta es básicamente lo mismo que ha dicho Pablo. Esas super series agonista-antagonista, si bien tienen cabida en los básicos, no los utilizaría como parte principal del entrenamiento. Creo que tienen cabida quizás si compites más en resistencia o como finisher dentro de una sesión. Veo mucho más interesante el trabajo de clusters o de MOMs para ese trabajo básico. Como ha dicho Pablo, en un clúster puedes exponerte a cargas más elevadas, pero haciendo más repeticiones. Por tanto, es un trabajo técnico de carga pesada muy interesante o con más intensidad de la habitual. Y los MOMs, sin embargo, pese a tener una funcionalidad similar en la que podemos acumular un poquito más de volumen o más trabajo técnico, sirven también para cuando tu cuerpo no tolera bien articularmente esas cargas tan elevadas, poder meter mucha repetición y mucho trabajo técnico en una sesión muy condensada. ¿Qué se os ha pasado por la cabeza al blanquear un movimiento? Bueno, Olga, como ni Pablo ni yo hemos blanqueado, esto va para ti. Bueno, me presento, para quien no me conozca, soy Olga. Y creo que esta pregunta la que mejor puede responderla soy yo, ya que tengo la experiencia, por desgracia, de haber blanqueado. Y fue en una competición en Alemania, por lo que encima pues me di todo el viaje, fue una preparación bastante larga. Entonces, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza, yo además blanqueé en el muscle up, o sea, al principio de la competición. Entonces pensé... O sea, te da mucha frustración porque tú has estado trabajando un montón para llegar ahí, en plan, lo has dado todo en los entrenos, aparte de eso, te das el viaje, vas como con toda tu ilusión del mundo y de repente ves como literalmente todo ese esfuerzo y ese trabajo se va a la mierda. Y luego lo segundo que pensé fue, buah, ya se me ha ido a la mierda el resto de competición, porque como os digo, fue en el primer movimiento. Entonces... Aquí hay dos tipos de personas, los que lo hubiesen dejado, que hay gente que lo hace, pues ya sea por el enfado, porque piensan, ¿para qué vale la pena? Pero yo al final seguí porque, pues justo por eso, ¿no? En plan, he estado trabajando para ello, ya no porque alguien considere, bueno, porque puedes blanquear, porque literalmente no levantas el peso, o porque por alguna razón técnica o lo que sea, el juez considera que es nulo ese movimiento. Entonces, es verdad que ya no vas a tirar al 100% en el resto de movimientos, porque obviamente tu estado de ánimo ya no está a tope para eso y tu fuerza, por ende, pues también disminuye. O sea, se nota muchísimo. Y aún así, conseguí hacer PR en fondos. Mi experiencia, o sea, mi conclusión es que si os pasa eso, por lo menos acabad la competición. ¿Qué tipo de nutrición se lleva en street lifting? Esta la voy a empezar yo, y es que al final, en este punto, te puedo hablar un poquito más como atleta, no como nutricionista, ya que al final yo no lo soy. Y es que tu alimentación o tu nutrición en street lifting tiene que ser muy progresiva. Al final es un deporte en el que no solo tienes que levantar una carga de lastre extra, sino que tienes que levantar tu peso corporal también encima de la barra. Entonces es muy importante que tu cuerpo sea capaz de hacer ese gesto de la forma más eficiente posible. Por tanto, tienes que tener la mayor cantidad de masa muscular y el nivel graso más óptimo posible. Entonces, sin entrar en dogmas ni en ningún tipo de locura ni restricciones alimenticias, tiene que ser una nutrición que te permita escalar o bajar de peso en función de tus objetivos de forma muy paulatina y que siempre busques beneficiar o favorecer el rendimiento. Bueno, yo estaba antes en la categoría de 66 kilos y he trabajado con varios nutricionistas para poder hacer cortes de agua y dieta baja en residuos previo a los campeonatos para poder entrar lo mejor posible y perder el mínimo rendimiento. Y algo que he aprendido también llevando a atletas es que lo mejor que podéis hacer es elegir una categoría de peso en la que tengáis margen para progresar y que siempre partáis de un porcentaje de grasa bajo. Haced el trabajo antes y luego progresivamente, como ha dicho Juan muy bien, que todos esos cambios de peso corporal se vayan asentando en el cuerpo poco a poco para que el rendimiento sea lo mejor a largo plazo. Creo que es una de las claves y que lo hice por factores de rendir más en un año concreto
exprimí la categoría al máximo, pero ahora estoy muchísimo más feliz, más contento y compagino todo mejor en mi vida, en una categoría que me permite crecer a nivel de masa muscular y asentar kilos de forma consistente. ¿Cómo entrenar si tienes una rotura en el pectoral? Bueno, esta ha sido la interpretación que le hemos dado a la pregunta, porque realmente la pregunta en sí era ¿cómo entrenar para rotura de pectoral? Entonces no sabíamos muy bien si era entrenar para romperte el pectoral o entrenar en base a una rotura de pectoral. Entonces vamos a optar por la segunda opción, que es como la que más sentido tiene, ¿vale? Aquí yo voy a abrir un cajón, y es que muchas veces se escucha, no, tengo una rotura en el pectoral o tengo una micro rotura. Es muy raro y muy difícil que se te produzca una rotura en el pectoral, y si eso te sucede, muy probablemente la recuperación lleve tiempo, y allá no me metería yo. Te lo dejaría esta respuesta en manos de un especialista, alguien que se especialice en la readaptación de lesiones. Pero realmente, cuando nos duele el pectoral, muy probablemente sea una tendinopatía, algún tipo de inflamación, algo que nos impide entrenar con comodidad y que nos genera dolor, pero podemos seguir entrenando. Entonces, si es esta segunda opción, lo que te aconsejo es intentar entrenar y gestionar las cargas o los rangos de recorrido para que no te duela o la molestia sea lo mínimo posible hasta que consigas recuperarse totalmente. Pero dudo mucho que puedas seguir entrenando si realmente tienes el pectoral roto, porque es una recuperación que lleva bastante tiempo. Eso es justo como ha dicho Juan. Si es un dolor incapacitante y no puedes entrenar, es algo mucho más grave. No puedes a lo mejor ni hacer ni una flexión de rodillas, entonces ya la cosa es mucho más seria. Tienes que guardar reposo unas semanas y hay que ponerse en manos de un especialista para que lleve la readaptación y que te recuperes lo antes posible. Sin embargo, siempre se pueden buscar métodos como por ejemplo trabajar con rangos de movimiento mucho más bajos, ajustar muy bien las cargas, buscar regresiones y progresiones. Hay variantes como los fondos con una banda slingshot para evitar que la carga aumente en ese tramo de desventaja mecánica, que es más perjudicial y más estrés articular y a nivel de irritación y estiramiento del pectoral hay. Entonces, siempre se pueden buscar formas de entrenar. Hay que ser muy consecuente con las cargas, elegir una buena progresión y las variantes correctas para que puedas seguir entrenando, haciendo el movimiento. No le tengas miedo a seguir entrenando, en este caso, todos los movimientos de empuje y buscar la forma de seguir progresando por otras vías. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado este nuevo formato. Si no la hemos liado demasiado, creo que deberíamos tener el vídeo en ambos canales, que ahora YouTube permite ese tipo de formatos y hacemos vídeos un poquito más dinámicos, juntándonos más Pablo y yo. Así que recordad, si os gusta el vídeo, darle a like, suscribiros y dejarnos más preguntas en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao, chao. Oh, Casi. se ha sonado.